adaptarse a esto, abarcando todos los aspectos psicológicos, sociales de las enfermedades genéticas. Es decir, que muchas veces el asesoramiento genético nos enfrenta a dificultades con el hacer que está escrito como correcto, porque en realidad los pacientes son siempre ellos y sus circunstancias, como todos, y entonces muchas veces el resolver el asesoramiento genético tiene que ver con tratar de comprender o de integrar lo que médicamente uno sería mejor hacer a la vida y a la forma de ser y de pensar de ese paciente. Y entonces de eso se trata el asesoramiento. Y las familias son únicas y muy diferentes. Hay familias donde no hay ningún afectado de la enfermedad y el único caso de la enfermedad es un diagnóstico de edad temprana que nos llama la atención. Y en esas familias puede haber una mutación y que no se haya expresado o visto por diversos motivos. Por ejemplo, como en este caso, que esta paciente tenía un cáncer de ovario asociado a una mutación hereditaria que venía por su rama paterna, y en la rama paterna había dos hermanos varones y una sola hermana mujer que no había heredado la mutación, y los abuelos habían muerto en la guerra y no estaban disponibles y no se sabía, no había información sobre la familia, y entonces esta paciente llegó después de muchas generaciones en las cuales no había enfermos y no había información de enfermedad, a tener una mutación y desarrollar una enfermedad que nos hizo sospechar que podía haber algo hereditario. Entonces, las familias aparecen y cada familia es diferente. Hay otras familias muchísimo más informativas, como esta, por ejemplo, en la cual observamos que hay cánceres que se repiten en todas las generaciones, al menos 3 o 4 generaciones relevadas, con distintos tipos de cáncer, con mucho cáncer de mama, que son los circulitos rosa, pero también con cáncer gástrico, con cáncer de páncreas. Es decir, esta familia es una familia que cualquiera podría notar que hay algo raro o algo que pasa. Hasta ahora, sin embargo, no logramos encontrar ninguna mutación. Ya estudiamos 3 casos índices de este pedigrí. Pero no todas las familias son iguales. Y entonces el proceso de asesoramiento no puede ser igual en todas las familias. No es una receta que aprendemos, es algo que vamos navegando a medida que nos enfrentamos a eso. Y el cáncer en sí, si bien es una enfermedad genética celular, porque eso lo sabemos de sobra, es desde el punto de vista de su comportamiento y de su aparición una enfermedad compleja, multifactorial, como la obesidad, como la hipertensión, como las enfermedades inflamatorias. Es decir, tiene una complejidad genética que no solo tiene que ver con mutaciones aisladas, sino que también tiene que ver con la estructura genética de ese individuo, un eje que se llama susceptibilidad genética, un marco sobre el cual se asienta el desarrollo de la enfermedad, y cómo esto interactúa con factores externos a la genética que lo modifican, con factores ambientales, con factores endógenos, con factores que tienen que ver con la geografía donde vivimos, con lo que comemos. Es decir, que siempre, por más que estemos frente a un cáncer hereditario, por más que tengamos una mutación de alta penetrancia, el ambiente y lo externo y lo endógeno en ese individuo va a interactuar con esa mutación, y la expresión de la enfermedad, lo que nosotros vamos a ver, la manera de acontecer de ese sujeto va a ser distinta a la de otros con la misma mutación o con la misma enfermedad. Y esto hace que cada caso sea diferente. Y entonces, cuando a lo largo del tiempo se ha ido disecando, disgregando los detalles que componen la susceptibilidad genética al cáncer, hoy en día sabemos que el riesgo de tener cáncer es un continuo de riesgo, en el cual, cuando yo miro poblacionalmente la distribución del riesgo de la susceptibilidad genética, me doy cuenta que los rasgos genéticos que determinan la susceptibilidad son muy variados, y encontramos, como muestra este cuadro, que se repite a lo largo de múltiples charlas y publicaciones, y se lo van a encontrar seguro con distintos colores y distintos datos, pero siempre significa lo mismo. Hay rasgos genéticos que son muy frecuentes en las poblaciones, que son característicos de determinadas poblaciones, que se llaman polimorfismos de susceptibilidad, o alelos de susceptibilidad, o alelos de baja penetrancia, y esos rasgos se asocian con la enfermedad en niveles muy bajos, y esos son los rasgos que caracterizan a lo que se llama el riesgo de población general de enfermar, que no es cero, que siempre es más, y es más por un montón de factores, entre los cuales están estos. Y después hay rasgos genéticos que están en el otro extremo, son muy raros en las poblaciones, pero
se asocian con un riesgo muy alto de padecer la enfermedad. Y en ese extremo tenemos a los cánceres hereditarios, a esto que estamos estudiando, que son aquellos individuos que tienen una mutación suficientemente pesada en cuanto al impacto de riesgo como para desmerecer lo que dejar atrás el aporte de riesgo que hacen todos los demás factores. Y en el medio hay como una gran bolsa de gatos en las cuales tenemos familias donde no hay ninguna mutación de alta penetrancia, pero el cáncer aparece igual, quizás con menor riesgo, con menor agregación, pero no es igual que el de la población general, es un estrato de riesgo claramente superior. Y entonces, si nosotros tuviéramos que graficar esto de manera más detallada, podríamos decir que tenemos individuos que tienen un riesgo estándar de población general, donde el factor genético involucrado ahí serían los genes de baja penetrancia, los polimorfismos. Tenemos factores de riesgo muy alto que nos dan una chance de padecer cáncer mucho más elevada, y ahí tenemos los genes de alta penetrancia, y en el medio tenemos dos estratos: los que tienen genes mutados pero cuyo riesgo es menor, que son los genes de moderada penetrancia, o aquellas familias donde no hay ninguna mutación en ningún gen, ni de alta ni de mediana penetrancia, pero la enfermedad aparece igual. Y eso es la historia familiar sin mutaciones, o el cáncer familiar, o aquellos casos donde debemos hacer un asesoramiento de igual manera adecuado al riesgo. Entonces, nos va a pasar que en nuestra práctica muchas veces los estudios genéticos no nos van a dar ningún resultado informativo, y sin embargo vamos a tener que adecuar la prevención y el tratamiento de esos individuos de igual manera, no esperar que siempre el estudio molecular nos resuelva la cosa. Fíjense que en cáncer de mama, para traerles un ejemplo para que vean hasta qué punto esto es relevante, tenemos, si nosotros tomáramos familias con 2 o más casos de cáncer de mama y le hiciéramos a esos individuos todos los estudios moleculares conocidos que evalúen los genes de alta penetrancia, de moderada penetrancia y todos los SNPs asociados a susceptibilidad de bajo riesgo, la mitad de esas familias no tendrían una explicación genética para la agregación familiar. Es decir, que ya podemos empezar a esperar que de todos los estudios genéticos que vamos a pedir, hay una muy buena parte que van a venir negativos, que no nos van a dar ninguna respuesta desde la teoría ni desde la evidencia de por qué, y sin embargo son familias que tienen más riesgo y con las que vamos a tener que lidiar igual. Esto ha sido el esquema del asesoramiento genético estándar y tradicional que hacemos siempre, que hacíamos, ahora hacemos otros más complejos. Pero el asesoramiento tradicional se iniciaba con un paciente que tenía una sospecha de mayor riesgo de cáncer, que era derivado a una evaluación de asesoramiento, y ahí, de acuerdo a la historia familiar, personal y las exposiciones externas, se definía una sospecha clínica, eso motivaba el estudio de un determinado gen o síndrome, y de acuerdo al resultado se asesoraba al paciente. Esto a lo largo del tiempo ha cambiado mucho, y vamos a ver hoy en la práctica por qué y cómo ha cambiado. Empecemos por algo bastante simple. Esto es un ejemplo muy frecuente en la consulta, por eso lo traigo primero. Fíjense que este es un pedigrí dibujado a mano, así, foto de pedigrí, para que vean que para poder dibujar las familias tenemos que ser ordenados y prolijos, porque si no, no nos entendemos los dibujos. Esta es una familia de 3 generaciones, donde cada una de esas mujeres teñidas la mitad de negro tuvieron un cáncer de mama. Aquellas que fallecieron están tachadas y dice la edad a la que la paciente falleció, o la edad que tiene hoy, y la edad a la que se le diagnosticó el cáncer. Los individuos cuya edad no sabemos o no tenemos información, les pongo un signo de pregunta, y en este caso les marqué con una flecha a 3 primas que vinieron a la consulta juntas. Estas 3 primas venían muy preocupadas por su antecedente familiar de cáncer de mama. 2 de ellas, las 2 del extremo derecho, tenían una madre fallecida por cáncer de mama, y de la madre, las 5 hermanas también tuvieron cáncer de mama, 4 fallecidas, una todavía viva, 83 años, cáncer de mama bilateral. Hay un caso de cáncer no de mama, de otro cáncer de colon, 55 años, en otra prima. Y entonces estas pacientes vinieron diciéndonos: queremos hacernos un estudio genético para saber qué tenemos. Y bueno, acá surge el primer dilema. ¿A quién le hacemos el estudio? ¿A cuál de las 3 primas?
Y la realidad es que ninguna de esas 3 pacientes ha tenido cáncer de mama, y si esto fuera un cáncer hereditario y las pacientes que tuvieron cáncer de mama tuvieran una mutación hereditaria y tenemos la mala suerte de estudiar alguna de las hijas o alguna de estas 3 primas que no tiene la mutación porque no la heredó, entonces no nos vamos a enterar de que la familia tenía una mutación, porque el estudio que vamos a realizar es un estudio que nos va a dar negativo. Por supuesto que si hacemos el estudio en un caso índice inadecuado, que es este el caso, y nos da positivo, encontramos la mutación familiar. Pero recuerden que la chance de heredar es 50 y 50. Es decir, que si yo le hago el estudio en un caso índice inadecuado como primer estudio familiar, tengo probabilidades de que si hay una mutación en la familia, ese paciente no la haya heredado. Y entonces en este caso decidimos entre las 3 primas y yo que íbamos a contactar a la tía que todavía vivía, que había tenido cáncer de mama bilateral, si bien tuvo su cáncer a diagnóstico de edad tardío, era la única viva que teníamos, porque hay una prima ahí con cáncer a los 55 que no vivía acá y no tenían contacto con ella, y entonces decidimos estudiar a la tía, y la tía tuvo un estudio completo de panel de genes para cáncer de mama que no arrojó mutaciones. Y entonces fíjense que tenemos una familia llena de cáncer de mama con el único caso índice que pudimos estudiar sin mutaciones. Y tenemos a estas 3 primas que nos dicen, ¿qué hacemos? Y bueno, ese es uno de los dilemas del asesoramiento. ¿Qué hacemos? No voy a hablarles de qué hacemos en este caso porque van a tener clases de cáncer de mama y porque no va al lo que quiero mostrarles. Fíjense en esta. Acá tenemos una paciente sana que viene porque en su familia tiene 3 primas con una mutación en un gen asociado a cáncer de mama que ya fue detectado. Son primas de su rama materna, y en realidad con mucho cáncer de mama en esa rama, las primas tuvieron cáncer a edades muy tempranas, y ella viene para hacerse el estudio de la mutación familiar. Acá ya no hay más un caso índice inadecuado, porque en realidad ella ya no es el caso índice de esa familia materna, porque ya hay una mutación identificada. Entonces ella es un familiar en riesgo que viene a saber si es portadora o no. Ya no es un caso índice. Sin embargo, cuando uno hace el pedigrí de esta paciente, se da cuenta que hay un ramillete de cáncer de mama en una rama de la familia que no está biológicamente relacionada con la rama de la familia donde apareció la mutación. Y entonces esta paciente se puede hacer un estudio molecular para detectar la mutación de su rama, de sus primas que tienen una mutación identificada, pero no sabemos si esa mutación explica los casos de cáncer de la rama del abuelo de nuestra consultante. ¿Por qué? Porque sus primas tienen un papá, que no sé si me están siguiendo ahí, no sé si pueden ver mi cursor. ¿Se ve mi cursor? Yo lo muevo ahí. Se ve. Perfecto. Estas primas, que son las afectadas y con mutación, tienen un padre cuya hermana y sobrina también tienen cáncer de mama. Y esta mutación que apareció en las primas no sabemos si viene por el lado del papá de ellas, que no es pariente de nuestra consultante, o si viene por el lado de la mamá, que estaría relacionado con estos casos de cáncer de mama de acá arriba. Entonces, si yo la dejo tranquila a ella porque no heredó la mutación y no sé por dónde se viene segregando esa mutación, tal vez esté tranquilizando a alguien y tiene un ramillete de cáncer de mama no estudiado en otro lado de la familia, que hace que su riesgo a priori, empírico, hasta que no se aclare eso, sea mayor que el de la población general. Y entonces, esto nos marca la importancia de que el asesoramiento involucre una evaluación de todas las ramas familiares, independientemente de que nos parezca obvio por dónde viene la cosa, porque siempre se nos puede complicar. Bien, esos serían como conceptos muy básicos de asesoramiento: caso índice inadecuado, cáncer en más de una rama familiar, algoritmo de testeo. Y ahora vamos a empezar a ver algunos otros. Esta es una historia real de pacientes de 3 hermanas que yo fui viendo a lo largo de 5 años de historia. Y esto nos va a mostrar una de las cosas más curiosas del asesoramiento, y es que
La foto que yo le saco a una familia cuando yo veo a un paciente, esa foto, ese pedigrí, cambia con el tiempo. Y entonces cuando la misma familia es reevaluada, las sospechas cambian y tenemos más posibilidades o menos de interpretar. Y bueno, a partir de ahí vamos avanzando. Dolo, no estoy mirando preguntas, tal vez hay preguntas en relación a lo que acabo de decir, no sé si te parece leer algo ahora o al final, como vos quieras. ¿Qué te parece? Vamos a adelantar un par de conceptos y después si querés... Vamos, perfecto. Esta paciente era una paciente sana de 3 hermanas, concurrió en el 2011, yo la vi por primera vez, viene porque tiene madre y hermana con cáncer de mama y pertenece a una etnia de riesgo, que es la etnia judía ashkenazim, para cáncer de mama hereditario. La madre tuvo cáncer de mama a los 42 años y falleció muy joven, y la hermana a los 46 años tuvo diagnóstico de cáncer de mama. Ella venía muy asustada, y venía a hacerse un estudio para tratar de ver si ella también tenía riesgo y podía tener cáncer de mama. A lo cual, ya habiendo visto los 2 casos anteriores, lo primero que hicimos fue darnos cuenta de que ella es un caso índice inadecuado. Es decir, ella es hermana sana de una madre fallecida con cáncer de mama y una hermana con cáncer de mama viva, y esa sería la persona de su familia que sería el caso índice correcto. Cuando yo la vi y le dije que sería bueno que viniera con la hermana, ella me dijo, yo a mi hermana no le quiero decir, mi hermana está muy afectada por su diagnóstico de cáncer, se ha deprimido mucho y no quiero preocuparla por esto y no le puedo decir. Entonces, era una familia con sospecha de cáncer de mama hereditario en ese momento, judíos, 2 casos de cáncer de mama, premenopáusicos, la verdad es que tenía muchas fichas para tener una mutación en los genes BRCA que están asociados con cáncer de mama hereditario en las personas de ascendencia judía ashkenazi. Esta era la principal sospecha en la familia, y como estas mutaciones son muy comunes en las personas judías ashkenazi, con o sin cáncer, 1 de cada 40 individuos de ascendencia judía tiene una mutación en BRCA, yo a ella le pedí las 3 mutaciones fundadoras para la etnia judía, en BRCA1 y BRCA2, como estudio para por lo menos ver el panorama. Y le sugerí que hiciera asesoramiento su hermana afectada en cuanto pueda, porque esa era una manera de aclarar mejor la cosa. Ella se hizo el estudio de las 3 mutaciones y no apareció ninguna. Entonces, a partir de ese momento, yo a ella le sugerí un control estricto mamario, porque seguíamos sin saber, el estudio de ella no es suficiente para descartar una predisposición hereditaria, tiene una madre y una hermana con cáncer de mama premenopáusico, le volví a sugerir que la hermana hiciera asesoramiento cuando pudiera, y le dije que siguiéramos en contacto con algunas novedades. A los 2 años, o al año siguiente, vienen Claudia, que es la inicial, que nunca tuvo ningún cáncer, Gabriela, que es la que tenía cáncer de mama desde el inicio, y las 2 vienen muy preocupadas porque Marcela, que es la tercera hermana, acaba de tener un diagnóstico de cáncer de ovario, que debutó con estadio 4 con metástasis y estaba haciendo quimioterapia. Entonces acá ya vemos cómo el panorama nos cambió. Ahora tenemos 2 casos índices que podríamos estudiar. Gabriela, que ya lo era desde el principio y no se había querido estudiar, y Marcela, que no había venido a esta consulta, habían venido Claudia y Gabriela porque estaban asustadas por Marcela. Y entonces, ¿qué hicimos? Caso índice Gabriela no estudiada, apareció un nuevo cáncer de ovario, la sospecha para genes BRCA aumentó más aún. Y como la tenía a Gabriela ahí, le solicité a Gabriela el estudio molecular de las mutaciones fundadoras para BRCA, que era lo que tendríamos que haber hecho inicialmente. Y le sugerí a las 2 que también Marcela hiciera un asesoramiento genético. En este momento no, estaba en tratamiento por su cáncer de ovario. Gabriela, que es el caso índice con cáncer de mama, hizo su estudio molecular de mutaciones fundadoras y no tiene ninguna de las 3 mutaciones fundadoras para etnia ashkenazi. Entonces, a partir de ahí, como ella es un cáncer de mama premenopáusico y yo solo descarté 3 mutaciones que corresponden a su ascendencia étnica, pero sigue siendo un cáncer de mama premenopáusico con una mamá con cáncer de mama premenopáusico, le sugerí completar el estudio de los genes BRCA en ese momento y hacer la secuenciación completa más los grandes rearreglos. Y le volví a recordar que cuando puedan la traigamos a Marcela con su cáncer de ovario para hacer el estudio.
En el 2017 vinieron las 3. Claudia hizo su estudio completo, me lo trajo, negativo para mutaciones, BRCA1 y BRCA2 negativa. Marcela recurrió con su enfermedad de cáncer de ovario y ahora venía a hacerse el estudio porque el oncólogo quería saber si le tenía que dar un tratamiento con un inhibidor de PARP. Y entonces, teniendo al caso índice inicial Gabriela negativa para BRCA solamente, y a Marcela con un cáncer de ovario en una familia judía ashkenazi que no había sido estudiada ella puntualmente y que necesitaba hacer el BRCA por una implicancia terapéutica, le solicité el BRCA a Marcela, y Marcela tiene una mutación fundadora muy común. De las 3 mutaciones fundadoras en BRCA1 y BRCA2 para cáncer de mama ovario hereditario, Marcela es portadora de una mutación en BRCA1. Y entonces, recapitulando, ¿qué tenemos? Tenemos a Claudia, que es negativa para mutaciones fundadoras, a Marcela, que tiene una mutación fundadora en BRCA1, y a Gabriela, que tiene un estudio completo de BRCA negativo y cáncer de mama a los 46 años. Y entonces, este sería el panorama de estas 3 hermanas. Fíjense qué divertido, teóricamente, ¿no? Y entonces, ¿qué podríamos concluir? Bueno, hay varias cosas que podemos concluir. La primera es que ni Claudia ni Gabriela tienen mutaciones en BRCA1 o 2, y el cáncer de ovario de Marcela está asociado a esa mutación en BRCA1. Entonces, para el riesgo de cáncer de ovario, Gabriela y Claudia, al ser verdadero negativas de esa mutación, su riesgo de cáncer de ovario es bajo. Sin embargo, tenemos a Gabriela, que tuvo un cáncer de mama premenopáusico y no sabemos por qué, porque no se debe al síndrome hereditario familiar. Y a la vez, Gabriela hizo un estudio que es solo de 2 genes asociados a cáncer de mama en aquel entonces. Ahora le podríamos completar un panel multigenético a Gabriela por la rarísima chance de que tenga una familia con 2 mutaciones diferentes en 2 genes diferentes. ¿Podría ocurrir? Sí, claro, hay muchísimos reportes de familias con 2 mutaciones diferentes en 2 genes diferentes. Y entonces, hasta que hagamos esto y hasta saber si Gabriela tiene una mutación en otro gen, lo que sabemos es que tenemos una familia con un síndrome identificado, donde hay un individuo que presenta la enfermedad pero no posee la mutación, y eso se llama genéticamente fenocopia. Y las fenocopias pueden ocurrir. Por ejemplo, cuando aparece el cáncer de mama esporádico en el medio de una familia con hereditario, justo en un individuo que no heredó la mutación. Y esa fenocopia tiene alguna implicancia familiar cuando son casos que no salen de la norma de lo que por población general podría ocurrir, no tienen ninguna implicancia. Ahora, un cáncer de mama a los 46, para Claudia, que tiene una madre con cáncer de mama y una hermana con cáncer de ovario, pero por una causa que ella no heredó, pero tiene otra hermana que tiene un cáncer de mama premenopáusico y no se debe a la causa identificada, el riesgo que tiene Claudia por tener esa hermana con cáncer de mama premenopáusico no está tan claro. Y hay un gran debate en este sentido, pero hay muchos que piensan que, empíricamente hablando, el riesgo de Claudia, por más de que no haya heredado la mutación familiar, no es el de población general, porque hay un caso de cáncer a temprana edad no explicado por esa mutación que igual apareció en la familia. Entonces uno piensa, si viene una paciente a mi consultorio y me dice, mi hermana falleció de cáncer de mama y tuvo su cáncer de mama a los 46, yo a esa paciente le voy a hacer un screening de mama diferente al que le haría a cualquier paciente que no tenga esa hermana, y probablemente sí. ¿Y por qué se lo voy a hacer? Y porque empíricamente tengo un familiar de primer grado con un cáncer de mama premenopáusico. Y entonces, Claudia, ¿cuán tranquila se queda por su verdadero negativo? ¿Por el cáncer de ovario? Tranquila. ¿Por el de mama? Y es mejor aclarar lo de Gabriela. Y ese es el dilema de las fenocopias en la familia. Lina, sí. Se nos corta un poquitito. ¿Querés que probemos sin la cámara? Porque puede ser. Por momentos se pone un poquito de delay. Y aprovechamos que hicimos acá una pausa, no sé si también Marina estás de acuerdo. Tenemos un par de preguntitas sobre los casos que ya presentamos. Bueno. Podemos repasar esos conceptos básicos y seguimos, si te parece, Lina. Sí, adelante, bien, ningún problema. Bien.
Si querés abrir el box de preguntas, yo sé que a vos te gusta leer las preguntas. A ver, hay varias, ¿no? Ya. Con Sí, respecto a la familia, hola Coti, acá está Constanza preguntando. Con respecto a la familia con antecedentes en ambas ramas, uno pide mutación familiar y si da negativo se sigue con el panel por NGS a fin de descartar mutaciones para otra rama. Depende del caso. Esta paciente era un caso índice inadecuado para la otra rama. Entonces yo intentaría llegar a algún caso índice como cualquier asesoramiento habitual. A ella le descarto la mutación familiar y tratamos de ver si podemos estudiar la otra rama de manera adecuada. En el caso que no, bueno, lo que haríamos con cualquier caso índice con antecedentes familiares que no se pueden estudiar. Después hay otra pregunta, ¿por qué solo estudio inicial mutación BRCA y no un panel más completo? En general estos casos son de hace algunos años donde no era tan simple acceder a un panel completo. Hoy en día la gran mayoría de nuestras consultas van por panel. Pero hoy, por ejemplo, tuve una consulta de una paciente a la que le pedí solo BRCA, porque hay algunas veces en los cuales la sospecha es baja, la implicancia principal tiene que ver con BRCA y no solemos, o sea, yo pido panel el 95% de las veces, pero sigue habiendo momentos en los que no pido panel. y varias líneas de tus familias eran Ashkenazi, por eso empezó por el panel. Totalmente, pero ese es un panel de 3 mutaciones, es distinto al panel multigenético. Cuando nosotros hablamos de panel multigenético estamos hablando a estudiar muchos genes al mismo tiempo en un solo estudio. Esto de panel de mutaciones fundadoras son 3 mutaciones dentro del mismo gen o de 2 genes diferentes, pero son mutaciones puntuales. Las mutaciones fundadoras, muy bueno, Isabel, que lo preguntes, porque a lo mejor todavía no lo han visto. Las mutaciones fundadoras hacen referencia a mutaciones que están enriquecidas en frecuencia en una población por alguna razón determinada, ya sea porque tienen aislamiento geográfico o porque tienen endogamia religiosa o social. Son poblaciones que han ido expandiendo su número de individuos a partir de un número menor inicial en el cual había algunos individuos con una mutación puntual o 2 que se fueron multiplicando a medida que la población iba creciendo sin mezclarse con otras genéticas. Entonces encontramos en muchos lugares del mundo mutaciones que se llaman fundadoras porque se repiten frecuentemente en personas de esa población. La fenocopia es cuando hay un síndrome identificado en una familia, pero un individuo con el fenotipo de ese síndrome que no tiene la mutación. O sea que eso sería una fenocopia. La inmunohistoquímica del cáncer de mama de Gabriela, la verdad es que no me acuerdo, Claudia, no lo sé. ¿Te referís? ¿Qué querrías saber? ¿Si era triple negativo? La verdad es que no lo sé. Pero bueno, mutaciones en BRCA1 no tenía, por lo pronto eso sí lo sabemos. Después Patricia dice, también existen antecedentes de cáncer de endometrio en la familia, se podría ampliar el estudio de genes. No sé bien a qué caso te estás refiriendo, Claudia, pero sí, ampliar el estudio de genes claramente es algo que ahora hacemos con mucha más soltura. Tal vez cuando vi estos casos no era tan fácil el acceso. No hay ningún estudio disponible de rama paterna. Eso debe ser que a medida que iba contando, bueno, a lo mejor se aclararon varias de estas mientras yo iba hablando. Sí, fue triple negativo. La verdad es que no me acuerdo, me pareciera que no. Igualmente no era tan relevante para lo que quería mostrar, por eso no puse completa la historia. Una mutación suficientemente pesada, me refiero a que el impacto de esa mutación sobre el riesgo es varias veces mayor que el impacto proporcional de cada uno de los otros factores de riesgo. Piensen, por ejemplo, que un polimorfismo de susceptibilidad tiene un riesgo relativo de 1.5, 1.7, son asociaciones de riesgo bajas, mientras que una mutación en BRCA tiene una asociación de 7 veces el riesgo de población general, o sea que estamos hablando de varias veces el riesgo habitual.
si bien el 10% de los cánceres de mama son hereditarios, en cáncer de mama, ¿cuál es esta relación? Son preguntas bastante específicas en relación, van a tener un módulo, ¿no? De clases de Así cáncer es. de mama, así que, No se pero preocupen yo te que diría que un tercio de las pacientes con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Y es decir, que la agregación familiar es de un tercio y la frecuencia de mutaciones es entre el 5 y el 10% o 20% de ese tercio más o menos. Cuando hay situaciones en las que nos dejan perplejos los resultados genéticos, ¿podemos dudar del laboratorio? Sí, podemos dudarle, yo soy una gran dudadora. Sí, podemos dudar del laboratorio, sobre todo cuando hay resultados que no esperamos, que van en contra de lo que debería ocurrir, dudemos. Hace bien dudar. ¿Y qué hacemos cuando dudamos? Y repetimos por otro laboratorio para quedarnos tranquilos. Básicamente eso. bien. Esto, Lina, también y contarles que repetir estudios o expandir estudios es algo que empezamos a hacer con pacientes que hemos visto anteriormente, que quizás los analizábamos con otros criterios. Todo esto es tan dinámico y va cambiando. Por esto, Lina mostraba cómo va viendo cada año las familias. Las familias cambian y nuestro conocimiento cambia. Entonces, solemos hacer esto ahora de repetir estudios o estudios hechos quizás con otras tecnologías. Hay una pregunta hay una pregunta que hablaba de algo dormido o algo que no vemos acá de Patricia. Dice, ¿puede haber una mutación dormida que no se detecte en el estudio genético hasta después de cierta edad? Lina, no sé si lo querés responder. En realidad, las mutaciones son cambios que están en nuestra genética desde la concepción de nuestro embrión, desde que vinieron en el óvulo o en el espermatozoide de nuestros progenitores, con lo cual un estudio genético lee esa información y no hace referencia a si la mutación se expresó en una enfermedad o no. Es decir, que si hay una mutación heredada, la vamos a encontrar en la persona, ya sea sana, niña, vieja o enferma. Ahí no hay, el concepto de dormido no sé a qué hace referencia, entiendo que tal vez... Quizás algo que no podemos ver en este momento y también esto lo explicamos a los pacientes, ¿no? Puede haber alteraciones genéticas que nosotros con la tecnología que tenemos en este momento no las estemos viendo. Eso sí, pero no significa que estaría dormida, sino que nuestra técnica no es suficientemente sensible o que tal vez hay asociaciones entre lo que vemos que todavía desconocemos, el comportamiento de nuestra genómica, cómo se comportan los genes, cómo se regulan entre sí, cómo el funcionamiento completo de lo que codifica el genoma en un individuo tiene una gran parte de desconocimiento en la actualidad. Entonces, por ahí nosotros podemos leer las letras del capítulo, pero el significado de cada párrafo tal vez no lo entendamos bien, y por ahí la mutación es un significado anómalo, no la letra que está mal. Y entonces, a lo mejor hay razones de mal funcionamiento que no estamos pudiendo detectar porque todavía no comprendemos el funcionamiento o no tenemos la técnica adecuada. Así es. Marina, no sé si tenés alguna pregunta, decime. No, Sí. me uno a lo de Lina y ser grandes dudadoras. Obviamente cuando lo más fácil que te pasa en consejo genético es que venga una mutación, ¿no? Digamos, la variante patogénica es lo que cierra el cuadrito hermoso, aún incluso para los pacientes, porque a veces se quedan con mucha incertidumbre. La clave es cuando hay mucha clínica y el estudio es negativo, y coincido con Lina que siempre hay que dudar, repetir estudios en otros laboratorios, hacer estudios más ampliados. Nosotros tenemos una familia que eran 3 hermanos, 3 con cáncer de colon, una con 10 pólipos, adenomas, ¿no? Otra con 5 y otra con un cáncer aislado. Y era obvio que era un Lynch y no fue un Lynch. Bueno, uno se veía conmigo, otro se veía en el italiano con María Laura González. Entonces, bueno, también hasta compartir pacientes que se ven en distintos lugares es muy importante. María, digamos, yo le había hecho un panel que le había autorizado la obra social, entonces dijimos, bueno, María Laura, vos hacele otro que la autorizó, así nos quedamos tranquilos. También le dio negativo, al final mi paciente se repitió en otro laboratorio. Entonces, si los medios lo hacen posible, porque a veces no hay plata y los pacientes no tienen cobertura y no hay manera de repetir estudios, pero yo creo que si hay posibilidades, porque la obra social lo cubre, el paciente lo puede pagar en los cuadros dudosos, creo que hay que tratar de buscar todas las alternativas antes de decir que no, cuando la clínica mande, ¿no? Es un poco lo que hablaba Florencia Petracchi la semana pasada, que yo creo que la clínica es soberana
luego del estudio, no antes, porque ya sabemos que antes del estudio hay pacientes sin sospecha que tienen algo y pacientes con mucha sospecha que no les importan. Pero bueno, eso, dudar y basarse en la clínica cuando el estudio es negativo y tratar de ahí ahondar lo más posible. Sí, y contarles que la mayoría de nuestros estudios vienen negativos, ¿no es cierto? Sí, claro. Y se queda con el sinsabor. Ahí, antes de seguir, respondo, Claudia, una sola pregunta más de Claudia que me parece interesante. Dice, ¿puede ser que no tiene penetrancia en ese momento o a esa edad? La penetrancia se define por una característica fundamental, que es que aumenta con la edad. Es decir, que claramente los riesgos no son iguales cuando tenemos 20, que 30, que 50 o que 60. Entonces, sí, claro, por supuesto que sí, la penetrancia es una característica en la cual tal vez todavía no tuvo tiempo de desarrollar la enfermedad, pero a lo mejor lo va a hacer. El tema es que nunca sabemos cuándo ni cómo. Todavía lamentablemente eso, y no sabemos qué portador va a desarrollar el cáncer o qué cáncer y cuál no lo va a desarrollar. Todavía Claro. eso no podemos saberlo, y todavía a veces tomamos medidas de prevención, como puede ser una braca, quitarle las mamas, y esa paciente quizás nunca iba a desarrollar, aunque tuviera una aportación de un braca, un cáncer, pero bueno, eso aún no podemos saber. Este caso que viene ahora es interesante porque nos enfrenta a otro de los desafíos que solemos tener, que tiene que ver con las variantes de significado incierto y que no muchas veces se pueden aclarar, como en este caso, pero que sería ideal poder hacerlo. Esta es una paciente de 43 años que vino con diagnóstico clínico de síndrome de Peutz-Jeghers desde la infancia. El Peutz-Jeghers es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por la producción de pólipos amartomatosos en el tracto gastrointestinal con muchas complicaciones y además tiene otras manifestaciones. Ahora vamos a ver un cuadrito. Pero ya empezó ella a los 2 años con obstrucción intestinal por pólipos, tuvo muchas resecciones quirúrgicas, a los 11 años le resecaron un segmento de intestino delgado, polipectomías variadas en distintos lados del tracto gastrointestinal, máculas melanocíticas en palmas y plantas, todas muy características de la enfermedad. El diagnóstico de este síndrome es totalmente clínico. Es decir, que ella tiene un diagnóstico indudable de síndrome de Peutz-Jeghers. A los 32 años hizo una mastectomía bilateral, reductora de riesgo, a raíz de carcinoma ductal in situ en mama derecha. Ella es médica, muy detallista y obsesiva con cualquier cuidado de salud y con su aspecto físico también. Hizo mastectomía bilateral y se puso prótesis porque no quería hacerse la mastectomía unilateral. Tiene una excelente vigilancia de su síndrome, pero es negadora y bastante temerosa de avanzar en cuanto a lo que puede llegar a saber. El motivo de consulta fue uno solo, y es que su gastroenterólogo y su ginecólogo no estaban de acuerdo en lo que le decían al respecto de sacarse el útero o los ovarios en relación a su síndrome. El gastroenterólogo le decía que tenía que hacer una anexectomía reductora de riesgo y el ginecólogo que no. Y porque no, que todavía era joven, que en realidad se podía controlar. Bueno, había ahí todo un debate y ella vino a consultar. Nunca había tenido estudio molecular. Acá tienen más o menos los riesgos a los que están expuestos los pacientes que tienen Peutz-Jeghers. Fíjense que tienen casi un 40% de chances de tener cáncer colorectal, con edades de diagnóstico bastante más tempranas que la media. Tienen riesgo de cáncer de mama que puede superar el 50%, riesgo de cáncer de ovario, que la gran mayoría son germinales, no epiteliales. Tienen riesgo de cáncer de útero menor, de páncreas, etcétera. Y entonces, sin diagnóstico molecular y más allá de poder ayudarla a resolver ese dilema desde la evidencia, cuando uno ve la genealogía, ve que en esta paciente el Peutz-Jeghers era una enfermedad ya presente. Tiene un hermano afectado, con pólipos desde la infancia, con todos los síntomas, y la madre falleció por Peutz-Jeghers y tuvo cáncer de mama bilateral. Por lo tanto, entendemos mejor por qué ella hizo la mastectomía y entendemos que es una familia donde esta enfermedad es algo que ha convivido con ellos en ya más de una generación. Ella tiene 2 hijos sanos que no han sido estudiados, ni clínicamente, ni de ningún, digamos, que para los cuales esto del Peutz-Jeghers familiar está como no tenido en cuenta, y tiene una hermana sana con 27 años que nunca tuvo manifestaciones de la enfermedad, pero tampoco ha hecho nunca una colonoscopía o ningún estudio más exhaustivo. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido el estudio molecular, más allá de asesorarla sobre este tema puntual.
le explico las ventajas y desventajas de hacer un estudio molecular para sus hijos, sobre todo para su hermana sana y para el resto de la familia, y entonces hacemos un estudio molecular de secuenciación completa del gen STK11, que es el causante de Peutz-Jeghers, y encontramos una variante de significado incierto en este gen. Una variante de significado incierto en ese momento, que era una mutación missense, que cambiaba un aminoácido por otro en el codón 195 de la proteína. Era una mutación, una variante que no se había reportado nunca, no estaba en ninguna base de datos. Ahora apareció en ClinVar desde el 2020 por un familiar que yo estudié, pero no es la variante inicialmente estudiada. Y entonces en ese momento teníamos una mutación, una variante de significado incierto novel, missense, que cambiaba un aminoácido altamente conservado en esa proteína a lo largo de las especies. Esos todos son criterios para evaluar cuánto influye un cambio de aminoácido en la estructura proteica, y son criterios para ir clasificando el significado clínico de las mutaciones. Algunos modelos predictores de riesgo de patogenicidad decían que la mutación esta era probablemente dañina para la función proteica, pero como no había evidencia todavía, era una mutación no descripta, no había estudios funcionales al respecto, nadie la había reportado nunca, se clasifica como clase 3 o variante de significado incierto. Y entonces ahora viene un dilema. Nosotros mirábamos qué información había sobre esa proteína. Este es un software que usamos bastante frecuentemente, donde vamos poniendo criterios que nosotros manejamos clínicos, pero el software automáticamente nos cuenta cuáles son los criterios que se conocen sobre esa variante, sobre cada gen, y va usando una escala de clasificación, que es la escala de la CMG, que nos permite definir si una BUS, una variante de significado incierto, podría llegar a ser algo benigno o patogénico, de acuerdo a la evidencia que hay. Hay muchos criterios distintos, como ven acá, y en esta variante, que era una variante novel, de las características que les comenté, había 3 criterios que iban a favor de que pudiera ser patogénica, uno que iba a favor de que pudiera ser benigna, pero no tenía suficiente peso como para categorizarla, y el veredicto final era de significado incierto. Entonces, ¿qué hice yo? A la paciente no hay ninguna duda que hay que manejarla como si fuera un Peutz-Jeghers, porque lo tiene clínicamente. La cirugía reductora de riesgo ginecológica es una opción a considerar en los enfermos en las mujeres con Peutz-Jeghers, o sea que era algo que ella podía considerar como parte de la prevención, al menos recomendada dentro de las recomendaciones internacionales. Las variantes de significado incierto no se pueden estudiar en familiares asintomáticos, porque nosotros no sabemos si es una mutación o no. Y entonces de nada sirve estudiar un familiar en riesgo para esa BUS, porque no vamos a saber qué decirle, si la tiene o no la tiene, no nos cambia, porque no estamos sabiendo si esa BUS es responsable de la enfermedad. Entonces, a los hijos, chicos, no les podíamos buscar la BUS, porque yo no sabía si esa era la causa de su enfermedad. Aunque es como raro, ¿no? Tiene una variante novel en un gen asociado a la enfermedad, tiene la enfermedad clínica, pero bueno, era una variante que no se sabía qué era. Entonces, por otro lado, ella solo había hecho la secuenciación del STK11, y cuando uno se fija, hay un 15% de los Peutz-Jeghers que tienen grandes rearreglos en el gen. Es decir, que son alteraciones que no van a ser detectadas por una simple secuenciación y que van a requerir de una técnica que sea capaz de ver la delesión o duplicación de exones en el gen. Y entonces eso no lo tenía hecho, por lo tanto es necesario completar su estudio. Y ella tiene una familia muy interesante, porque ella tiene un hermano enfermo y una hermana sana, que a los 27 años ya es muy poco probable que tenga Peutz si nunca manifestó ningún signo clínico, siendo una enfermedad que claramente es muy florida en su familia. Entonces, si nosotros pudiéramos determinar que la BUS que encontramos en ella la tiene el hermano afectado y no la tiene la hermana sana, eso nos permitiría ir sumando puntos a favor de que esa BUS ya no es tan BUS, es más mutación que BUS. Y esos son criterios clínicos de clasificación de variantes que nosotros desde la clínica podemos aportar, y que los modelos de cálculo y los laboratorios y los que informan sobre la complejidad proteica de las variantes no conocen, porque las familias las vemos nosotros. Entonces, ¿yo qué hice? Le pedí al hermano que viniera a consulta y a la hermana para poder pedirles la BUS a ellos.
a ver si eso me ayudaba a clasificar esta BUS para ver si se correspondía con la enfermedad. ¿Y por qué? Porque si el hermano que tiene PEUS no tenía la BUS, y ya es poco probable que la BUS sea significativa. En cambio, si el hermano tenía la BUS y la hermana no, ahí ya iba más a favor. Ahora, si la hermana sana también tenía la BUS, y también era menos probable que fuera significativa. Entonces uno va buscando, siempre que la familia le permita, porque la estructura de la familia es informativa desde el aspecto de clasificar las variantes, ver de qué manera podemos ir encontrando respuestas. La paciente no volvió, ni ninguno de sus hermanos. Ella, como les dije, era negadora, era difícil avanzar en el vínculo familiar, se lleva bien con los hermanos, pero no es capaz de sugerirles ni de dirigirles nada. Parecieran estar bastante traumatizados por esta enfermedad, y de hecho tienen toda la razón para estarlo, porque es bastante traumática en sí. Al 1 año y medio me llamó el marido de la paciente que el hijo mayor había tenido una intususcepción intestinal por un pólipo enorme del intestino delgado que terminó siendo amartomatoso, es decir, el hijo mayor tiene PEUS. Y entonces, a partir de ese evento clínico indudable que ya teníamos, estudiamos la BUS en el hijo mayor, y la hermana sana también concurrió. Y resultó que el hijo mayor tiene la misma BUS que nuestra paciente, y que la hermana sana no la tiene. Entonces, si volvemos a las herramientas de clasificación de las variantes que conocemos, que les comenté, y agregamos estos dos datos clínicos que solo nosotros tenemos, por este caso, agregamos uno que es el PP1, que es que la variante cosegrega con la enfermedad en más de un afectado en un gen definitivamente causal de ese fenotipo, y esto no se puede hacer en muchas enfermedades, no se puede hacer en cáncer de mama, se puede hacer en cáncer de colon en algunos casos, como APC, que tiene poliposis clásica, pero en los casos generales es difícil porque ese fenotipo puede ser explicado por múltiples genes. Sin embargo, en Peutz-Jeghers es un solo gen el que se conoce como causa. Y también agregamos el PP4, que es que el fenotipo del paciente o la familia es altamente específico para una enfermedad con una etiología explicada por un gen. Estos dos criterios, que son clínicos, si los agregamos a los anteriores, hacen que esta variante pase de ser una BUS a ser probablemente patogénica. Entonces nosotros pudimos en esta familia clasificar esta variante como probablemente patogénica, entender que encontramos una variante novel en Peutz-Jeghers que es causal de enfermedad, y ahora podemos, por supuesto, confirmar el estudio en el hermano menor, en el hijo menor que queda sin estudiar, en otros familiares que lo deseen, y por supuesto avisar al mundo por la evidencia que esta variante ya no es más una variante de significancia clínica incierta, sino que es una variante probablemente patogénica. Y que esto lo hemos hecho gracias a tener una familia informativa que nos permitió clasificarla funcionalmente, desde el punto de vista clínico. Todavía no la publiqué. Si alguien tiene tiempo y energía y me quiere ayudar, me mandan mail y encantado publicamos el paper juntos. Bien, hasta ahí llegó este caso. ¿Hay algo que comentar? No sé, Marina, es tu área, así que por ahí querés hacer algún comentario. Mira, ¿se escucha? Sí, perfecto. No, que me uno a vos, que el tema de la cosegregación y tratar de buscar información para clasificar variantes se pueden hacer en síndromes como vos decís, con un fenotipo muy claro, ¿no? Sí. Nosotros siempre en el hospital me peleo un poco discuto con Mariano, con el bioquímico, porque muchas veces en variantes que parecen ser patogénicas, muchas veces él se tienta a buscarlo en familiares que no han hecho cáncer, y nosotros estamos hablando de Lynch, ¿no? Y yo le decía, pero uno puede tener Lynch y no tener cáncer en su vida, o sea, que no haya hecho cáncer no quiere decir que no tenga la variante, digamos, no quiere decir que no tenga Lynch. Entonces, la verdad que me parece que el ejercicio de la cosegregación es tentador, es fascinante y es muy interesante, pero está acotado a enfermedades, a muy poquitas enfermedades con una clínica muy, muy clara. Estos fenotipos son ideales. Acá te está preguntando, ¿las fenocopias se dan en cualquier carcinoma diferente a mama? No, perdón, pensé que estaba hablando de la cosegregación. Pero bueno, me parece un tema súper interesante, pero que está bueno que quede claro que se puede hacer solo cuando la clínica acompaña. O sea,
Si tenés un APC mutado, vas a tener una poliposis. Si no tenés el APC mutado, no vas a tener poliposis. Entonces, eso sí te sirve. Totalmente. ¿No? Totalmente. Bueno. Sí. Bien. Nos metemos. Lina, si querés, hay una preguntita de Claudia sobre el caso. Sí. Dame un segundo, ahora abro. Yo te la leo si querés. Claudia, ¿por qué no se pidió un panel para mama y ovario ya que su madre tuvo cáncer de mama? Porque acá el fenotipo que importa, más allá del cáncer de mama, es el Peutz-Jeghers, que en realidad está asociado a riesgo alto de cáncer de mama. Es decir, la paciente y su familia tienen un síndrome completamente descrito y conocido de alteraciones cutáneas, gastrointestinales, en otros órganos también, riesgos de cáncer elevados que se asocian a este gen y que dentro de eso se incluye en mama. Pero la sospecha fenotípica era clara e indudable, con lo cual, si uno lee Peutz-Jeghers, nos damos cuenta que los criterios diagnósticos de Peutz-Jeghers son muy específicos, muy claros, y ella los tenía todos. Así que no se me ocurrió pensar que la causa del cáncer de mama era por otra cosa. La causa del cáncer de mama era por Peutz-Jeghers, que tiene riesgo alto suficiente como para tenerlo. La necesidad de oforectomía la aclaramos con la paciente, sí, en realidad es parte de las recomendaciones del Peutz-Jeghers. Lo que pasa es que en este caso, acá nos enfrentamos a la utilidad de hacer el testeo molecular más allá del cuidado del paciente, porque el paciente tenía un Peutz-Jeghers aunque tuviera o no testeo molecular, y en las enfermedades donde hay diagnóstico clínico, el manejo es adecuado al diagnóstico clínico más allá de lo molecular, por ejemplo, neurofibromatosis tipo 1. Es decir, el diagnóstico es clínico y en ese sentido el molecular nos ayuda a otras cosas que tienen que ver con la familia, con la posibilidad de prevenir en otros, pero no al manejo clínico de ese paciente. Bueno, vamos a ver, creo que tengo 2 casos más, a lo mejor presento uno solo, pero quiero meterme un poco ¿Hasta qué hora tenemos, Dolo? Son las 8. La idea es 8:20, 8:30 finalizar. Listo, perfecto. Paciente de 35 años con cáncer de mama joven, que tiene una abuela con cáncer gástrico tardío, un abuelo materno con cáncer de próstata a los 65 años y un abuelo paterno con melanoma. En el medio, nada. Gente sana que ha vivido 6, 7 décadas sin problema y en su generación solo ella afectada. Este es un cuadro familiar no sugestivo de síndrome, pero la edad de aparición de nuestra paciente es muy temprana, cáncer de mama 32 años. Entonces, es una indicación para pensar en una predisposición hereditaria y lo que hacemos es pedir un panel que abarca al menos los genes asociados a cáncer de mama y que cuando esta paciente lo hace, nos encontramos con que tiene una mutación en un gen llamado CHEK2, que es una mutación muy conocida, y este gen es un gen de moderada penetrancia para el cáncer de mama. Entonces ahora vamos a tratar de entender qué significa la moderada penetrancia para un gen. Esta mutación ha sido reportada desde hace muchos años, sobre todo como muy frecuente o fundadora en el noreste de Europa y también en Norteamérica con menor frecuencia. En Brasil hay un clúster de familias que tienen esta mutación. Es una mutación que se asocia con riesgo de cáncer colorectal y con riesgo de cáncer de mama, pero en forma moderada y a riesgos moderados. Es decir, entre 1.8 y 2.5 veces el de la población general. Y tiene algo muy curioso que se suele dar con todos los genes de moderada penetrancia, y es importante acordarse porque pasa también con ATM, porque pasa también con otros genes, donde observamos esto, que es que el riesgo de cáncer de esa mutación varía dependiendo cuántos familiares hay con cáncer. Entonces, en personas que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, el riesgo de una mujer portadora de esta mutación cuando en su familia no hay cáncer de mama es alrededor de 2.7 veces, ¿no? Es decir, que llegaría alrededor de un 25% a lo largo de la vida, más o menos. Ahora, si en la familia hay cáncer de mama, entonces una mujer portadora de esta misma mutación tiene 4,8 veces el riesgo de tener cáncer de mama, lo cual la llevaría casi a un 50%, 45%. Entonces fíjense que la penetrancia de una mutación de riesgo moderado está regulada o condicionada o afectada por los antecedentes familiares.
Eso significa, sin duda, que hay otros genes, otros rasgos genéticos que están afectando la expresión de esta enfermedad. Y ahí aparece toda esta nueva ola del PRS o el riesgo poligénico de cáncer, de la cual seguramente van a hablar. Pero el tema es que nosotros tenemos una paciente que no tiene antecedentes de cáncer de mama, ella es la primera, pero fue a edad muy temprana. También hay reportes sobre el riesgo a edad temprana de esta mutación. Fíjense acá abajo en los estudios que agrupan pacientes con Early Onset Breast Cancer, dan un riesgo de la mutación 1100 de 2.6 veces. O sea que sería casi similar al que tienen los pacientes sin antecedentes de cáncer de mama. Pareciera ser que la edad temprana en sí no es algo que haga subir el riesgo de esta mutación para los familiares directos. Entonces, su hermana, por ejemplo, ¿cuál sería el sentido estudiarle o no esta mutación? ¿Lo podríamos hacer empíricamente? Uno dice, si yo no tengo la mutación de CHEK2, pero mi hermana tuvo cáncer de mama a los 32 años, ¿qué riesgo empírico tengo yo? Y el riesgo a priori es moderado, por lo menos. No sé, Dolo, vos, digamos, si tenés una paciente con una hermana que tiene cáncer de mama a los 32 y te asusta un poco lo que vas a hacer con esa paciente. Sin embargo, si en esa familia hay una mutación de CHEK2 y es esta, ahí no queda tan claro cuál sería el manejo ideal. No me voy a meter en esto porque no estamos hablando de manejo de cáncer de mama. Es simplemente el concepto de la dificultad que se nos presenta cuando encontramos genes de baja penetrancia, y menos aún en nuestra población donde la penetrancia de esta mutación no ha sido estudiada. Entonces, ¿yo cómo sé qué riesgo implica para una mujer una mutación 1100 del CHEK2 acá en Argentina? Todavía no hay evidencia. Y esto tiene muy importante, porque en realidad nuestra idea justamente de pedir estudios genéticos es poder categorizar un riesgo para ver qué herramientas usamos para esa paciente. Entonces, toda esta charla tenemos que tenerla, primero nosotros en equipo, pero después con la paciente. Entonces, bueno, realmente mostrarle la complejidad de lo que es después traducir a la paciente lo que hayamos. Esto tiene que ver con que lo que aprendemos académicamente, como pasa en la escuela, ¿no? Aprendemos las cosas por separado, pero en la vida están juntas, y entonces vemos que hay distintos genes que influyen sobre la aparición de un solo cáncer, o que hay un solo gen que influye sobre la aparición de distintos cánceres con distinto peso, o que los mismos síndromes conocidos se van interrelacionando y tienen cánceres en común, y entonces muchas veces tenemos más de una sospecha de síndrome con la misma familia, y todo esto nos debate, y por suerte hoy en día podemos acceder a estos paneles multigenéticos que nos permiten en menos tiempo, con menos plata, tener muchísima más información, pero esa muchísima más información tiene su lado oscuro también. Y es que hay genes incluidos en los paneles que no sabemos muy bien con cuánto riesgo se asocian, es que no hay estrategias de prevención definidas para todos los genes que están incluidos en el panel, aparecen muchas más variantes de significado incierto cuando hacemos paneles, y esto genera incertidumbre y ansiedad, no solo en los pacientes, en nosotros también, porque andamos cargando con las BUS que tenemos que revisar de nuestros pacientes que no sabemos después si tiene una mutación y no nos estamos sabiendo. Entonces hay que poder transitar esto con precaución y no considerando que pedir un panel multigenético es algo que podamos hacer con liviandad, porque después tenemos que lidiar con ese resultado. Los pedimos, por supuesto, pero no suele ser algo tan relajado para nosotros. Lina, justamente sí, que los pacientes sepan todo esto. Totalmente. Es parte de lo que se habla con los pacientes. De hecho, fíjense que sobre el modelo tradicional que les mostré al principio, ahora con los paneles multigenéticos esto ha cambiado. Si al paciente que es derivado por una sospecha le hacemos un panel de muchos genes, probablemente tenemos que explicarle antes de hacerle el panel esto que estamos diciendo, que hay genes de alto riesgo y otros de menos riesgo, y que hay posibilidad de aparición de BUS, y entonces de acuerdo a lo que aparezca vamos a tener que volver a reevaluar la historia para ver qué implicancia tiene, porque el gen que apareció a lo mejor es diferente, la importancia que le tengo que dar dependiendo si en la historia había más o menos cáncer, como vimos en este caso. Entonces el modelo va cambiando. Y nos falta entrar al último aspecto de los desafíos de los estudios moleculares en la actualidad y del asesoramiento genético, que tiene que ver con esto que nos pasa, que es que ahora empezamos a trabajar con las mutaciones en la sangre y en la herencia, y también con las mutaciones en el tumor. Y entonces les traje un caso como para
que podamos interpretar esto de forma práctica. Esta paciente tiene 52 años, tiene diagnóstico reciente de adenocarcinoma ductal pancreático con un debut de estadio 4 con metástasis hepáticas, está haciendo quimioterapia sin ninguna comorbilidad, 52 años, sana, no consume alcohol, no fuma, no tuvo pancreatitis, no recibió radiaciones, y para definir el tratamiento le hacen un estudio genómico tumoral que evalúa 300 genes en el cáncer de páncreas de ella y determina algunas alteraciones que nos podrían ayudar a darle mejores tratamientos o tratamientos dirigidos, y en el tumor vemos que no hay una carga mutacional muy elevada, que no tiene inestabilidad microsatelital y que aparecieron 4 mutaciones importantes, dignas de mención, entre las cuales tenemos 2 que podrían llegar a tener implicancias germinales. Y esto es algo que es un motivo de consulta bastante frecuente en la actualidad, es que los pacientes vienen derivados por el oncólogo con un estudio de perfil genómico tumoral en la mano a que tratemos de explicarles los hallazgos. Esta paciente tiene una mutación en CDKN2A, que es un gen relacionado con cáncer de páncreas y melanoma, y una mutación en el gen MUTI, que es un gen causante de riesgo alto de cáncer de colon en forma recesiva, poliposis adenomatosa, poliposis recesiva. Eso significa que para tener riesgo elevado yo debo heredar de madre y de padre una mutación de cada uno, es decir, que los portadores de una sola mutación tienen menos riesgo que los portadores de 2 mutaciones. Esta mutación en el gen MUTI, particularmente esta, es una mutación muy conocida, fundadora en este gen a nivel germinal, y el verla acá en el tumor hace pensar que probablemente la paciente la tenga heredada, porque es una alteración muy conocida. Es como si en un tumor nos encontráramos con una mutación fundadora en un gen BRCA. Sabemos que esa mutación es heredada. Ahora miremos el pedigrí de la paciente. Llegó con este estudio, y cuando vemos el pedigrí vemos que su padre falleció de cáncer renal y cáncer de próstata a los 65 y 70 años, y que tiene un abuelo materno con melanoma muy joven. Y entonces ahí entran las dudas sobre si esto podría estar relacionado con lo que encontramos en el tumor y qué tendríamos que hacer. La verdad es que uno, después de ver muchos perfiles genómicos de los que suelen venir a consulta, y más en páncreas, y en pulmón también puede pasar, nos damos cuenta de que las deleciones o pérdidas de CDKN2A son muy frecuentes a nivel somático y no son las alteraciones más frecuentemente vistas a nivel germinal en este gen. O sea que lo más probable es que esta paciente no tenga un melanoma páncreas familiar, porque el tipo de mutación observada en el tumor suele ser más somática que germinal. Sin embargo, siempre está la duda, y tenemos un melanoma y tenemos un páncreas, los dos a temprana edad, y cuando miramos las causas de melanoma páncreas vemos que este gen tiene una incidencia con mayor riesgo de páncreas y de melanoma. Por ende, es una duda que tenemos. Y entonces, lo que yo hice con esta paciente fue asesorarla sobre que esta mutación en MUTI era probablemente heredada, y que eso implicaba que ella no tenía un riesgo mayor significativo, pero que sus hijos podrían llegar a tener un riesgo mayor significativo si su marido o el padre de los hijos era portador de otra mutación en MUTI, porque estamos hablando de una entidad que, si es recesiva, es decir, si alguno de los hijos hereda 2 mutaciones, pueden tener riesgo alto. Entonces, la indicación que hay en genética cuando encontramos mutaciones asociadas a patología recesiva es estudiar al cónyuge, dependiendo de la frecuencia de esa alteración, por supuesto. Entonces le sugerí estudiar al cónyuge y le pedí a ella igualmente las 2 mutaciones en sangre para constatar, no por un medio como era el perfil genómico del tumor, sino por un medio adecuado para la evaluación clínica, en sangre las 2 mutaciones, la del CDKN2A y la del MUTI. Y apareció, como esperábamos, la mutación en MUTI, que sabíamos que era heredada, y no tenía ninguna mutación en CDKN2A, o sea que la mutación en CDKN2A era somática. Lo que hice fue asesorarlos desde el punto de vista empírico para todos los tumores aparecidos en la familia y sugerir el estudio al cónyuge. Bien.
hasta ahí llegamos, me queda un caso más que también es de tumor dolo. No sé si preferís que paremos acá y respondamos preguntas y charlemos o que avancemos con un caso más. Yo creo que las preguntas mayormente las hemos respondido. Si quieren, igualmente tenemos todavía el box ahí de preguntas y respuestas. Si querés seguir, Lina, que realmente empezamos a ver mucho de estos casos, así que estaría bueno. Okay. Y después 2 minutitos para Bien. hacer. Esto hace referencia a otro concepto habitual que nos puede pasar y que se llama hallazgos incidentales y que vale la pena tener en cuenta, por eso lo traje. Esta paciente tiene 50 años, diagnóstico de cáncer de mama triple negativo a los 47, hizo quimioterapia, cirugía, no tenía comorbilidades y un año después hizo recurrencia ganglionar, progresión ósea y pulmonar reciente, nueva línea de quimioterapia. Sabemos que los triple negativos evolucionan así, sobre todo en los primeros años, así que lo que había hecho en ese caso, cuando yo la vengo a ver, la paciente ya tenía un estudio incompleto de BRCA1 y BRCA2 que era negativo para mutaciones. Esto se lo había hecho al inicio, cuando tuvo el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo premenopáusico. Era incompleto porque no había estudiado los grandes rearreglos, era solo una secuenciación de los 2 genes, y el oncólogo, dado esta progresión rápida, le había perdido un perfil genómico que estaba en proceso. Decidimos, les muestro el pedigree, acá está nuestra paciente, Patricia, 50 años, cáncer de mama a los 47, en la generación siguiente no hay afectados, madre, un solo hermano varón, con una hija sana, la madre sana, viva, 76 años, y en la tercera generación hay 2 hermanas de la abuela, creo que son 2 porque me tapa el pedigree, sí, 2 hermanas de la abuela con cáncer de mama premenopáusico, no, una premenopáusico y otra post. Llega el perfil genómico y vienen estos hallazgos. No tiene inestabilidad microsatelital, tiene una carga mutacional intermedia, que no es baja pero tampoco es elevada, y tiene varios hallazgos moleculares, 3 que pueden estar probablemente relacionados con patología hereditaria. Uno nos resulta conocido porque lo vimos en el caso anterior, mutación fundadora en MUTI, que probablemente es heredada, poliposis recesiva, como ya lo vimos. Después tiene una alteración en P53, que es el gen más frecuentemente mutado en los cánceres y que es bastante frecuente encontrar mutado en los tumores, pero que también se asocia a un síndrome en el cual el riesgo de cáncer de mama es elevado, solo que a edades muy tempranas. Y apareció algo que no esperábamos encontrar, y es que tiene una duplicación de un exón en el gen MCH2, que es un gen relacionado con síndrome de Lynch y que no tiene una asociación tan clara de riesgo con cáncer de mama. Entonces, cuando uno mira la información que obtenemos del perfil genómico tumoral, habla sobre todo esto que yo les he informado en relación a la frecuencia de aparición de estas mutaciones en los cánceres de mama. Y por supuesto que P53 es un gen que está frecuentemente mutado en los cánceres de mama, pero sin embargo MCH2 es un gen que es muy infrecuente encontrarlo mutado en cáncer de mama desde el punto de vista somático, como si fuera un driver de esa carcinogénesis. No es un gen que interviene en las vías metabólicas o en las vías celulares de carcinogénesis para mama. Entonces siempre está la idea de si no estaremos viendo en el tumor algo que sea germinal y que nos apareció acá y que no esté relacionado con la carcinogénesis en sí. Y a partir de ahí nos ponemos a buscar y entonces vemos qué pedirle a esta paciente. Tenemos un cáncer de mama triple negativo con un BRCA incompleto, no nos podemos olvidar de eso. ¿Y por qué el BRCA no apareció en el Foundation si tuviera un BRCA? Y porque justamente los grandes rearreglos de BRCA no es algo que los perfiles genómicos se esmeren mucho por detectar, son estudios que no están diseñados para detectar alteraciones germinales, y esto no es un detalle menor. Si bien uno esperaría que todas las alteraciones germinales aparezcan en un perfil genómico tumoral, no siempre es así, y de hecho los expertos lo que dicen es que cuando el cuadro clínico es altamente sospechoso de algo hereditario y en el perfil genómico del tumor no aparece, hay que pedir germinal igual, porque una cosa es un estudio que está diseñado para detectar variaciones germinales de estos genes con un nivel de cobertura y de estudio de todos los
exones y zonas flanqueantes más los grandes rearreglos del gen, y otra cosa es un perfil genómico tumoral donde se estudian las muestras con otro objetivo. Entonces, tenemos un cáncer de mama triple negativo con BRCA incompleto, tenemos una mutación multifundadora que sabemos que es hereditaria probablemente, tenemos una mutación en MCH2 que sería raro que fuese somática, aunque no hay en la familia ningún signo de sospecha de Lynch, pero apareció, y tenemos una mutación en P53 que probablemente sea somática, pero no deja de tener alguna duda al respecto del Li-Fraumeni, y entonces este es nuestro caso. ¿Y qué le pedimos? Yo le pedí todo. todo esto que está acá, todas mis dudas, las pedí, porque esa es la manera de aclarar el cuadro. Y entonces le pedimos un MLPA de genes BRCA1 y BRCA2, porque si tuviera un gran rearreglo en BRCA1 y BRCA2, esto le permite recibir un tratamiento diferencial y tiene implicancia terapéutica. Le pedimos la mutación en multifundadora porque esto me permite hacer asesoramiento familiar por los hijos y por el cónyuge. Le pedimos el MLPA de MCH2 para ver si el exón 2 estaba duplicado, porque eso sería un diagnóstico de Lynch por un hallazgo incidental, hasta ahora no expresado, pero que apareció. Y también le pedí la mutación en P53 porque, quién sabe, 3 cánceres de mama, hay evidencia que dice que los Li-Fraumenis detectados desde la era de los paneles multigenéticos tienen un fenotipo un poco más laxo y light que lo que conocíamos como históricos criterios de Li-Fraumeni, y resulta que nuestra paciente no tiene alterado el BRCA1 ni el BRCA2, o sea que el estudio completo del BRCA es negativo. Tiene la mutación fundadora en el gen MUTI, que ya sabíamos que la iba a tener. Tiene la lesión del exón, la duplicación del exón 8 del gen MCH2. Del exón 2, me confundí en la diapo. Tiene la duplicación del exón 8 del gen MCH2 y no tiene la mutación en P53. Y entonces, en este caso, con todo esto que atravesamos, llegamos a la conclusión de que esta paciente tiene un síndrome de Lynch, que es un hallazgo incidental, una mutación que la predispone a desarrollar cáncer de colon a temprana edad, entre otros cánceres ginecológicos, de vía biliar, renales, de próstata. Y entonces encontramos que, sospechando un síndrome y haciendo un estudio en un tumor por un diagnóstico reciente de progresión y de mal pronóstico, esta paciente se enteró que tiene en su familia un síndrome que hasta ahora nadie había sospechado. Después uno puede debatir mucho de por qué no se ha manifestado el Lynch en esta familia, pero bueno, su padre murió grande y no tenía hermanos, tal vez viene por rama paterna, no por la rama materna de donde viene el cáncer de mama. Ahí hay algunas disquisiciones que podríamos hacer. El tema es que esto, que se llama hallazgo incidental, ocurre y se sabe que es así. Cada vez hay más evidencia que dice que en los tumores no seleccionados por ningún antecedente familiar, por ninguna edad de diagnóstico, si yo estudio mutaciones germinales en tumor, el 8% por lo menos van a tener mutaciones. Y eso son estudios que se hacen, que hay cada vez series más grandes que evalúan la frecuencia de mutaciones germinales en tumor, y nos damos cuenta que pedir estudios de perfil genómico tumoral nos enfrenta a enterarnos de patología germinal que nadie sospechó, y peor aún, que nadie le explicó al paciente antes, porque no podemos explicarle al paciente algo que no sabemos que va a tener, y entonces el paciente puede, a partir de un resultado, recibir un balde de agua fría de una información que ni siquiera se le había ocurrido pensar que podía estar indagando, y esto es parte de la complejidad. Así ha cambiado el asesoramiento genético hoy, ya no es la línea que seguíamos. Ahora el paciente empieza con un estudio de testeo de mutaciones en tumor, y a partir de ahí se desencadenan vías que nos permiten encontrar información germinal. Hay un montón de debate y de evidencia sobre qué hay que hacer con los hallazgos incidentales, cuáles son los genes que hay que informar, y para esto sirve esto que hoy en día intentamos tener en las instituciones, que deberíamos tener en las instituciones, que se llaman Molecular Tumor Boards, es decir, un equipo de profesionales especializados, multidisciplinarios, que evalúe los estudios de perfil genómico tumoral para que no se nos escape ninguna arista de todas las implicancias que tiene. Eso es todo. El resto son reflexiones
bastante obvias al respecto de todo esto. Lina, espectacular, tenemos un montón. Hicimos un barrido, por todos los temas que nos hay un montón de otros, pero estos son así como los más relevantes. Nada, primero eso, realmente Lina nos dio un pantallazo enorme de la complejidad que tiene esto y terminó diciendo lo que tenía ganas de decir, esto de hacer equipo. No se sientan abrumados por la cantidad de información que puede dar un asesoramiento genético. Yo tengo acá tanto a Marina como Lina, que son las que nos apoyan y conseguir que estos maestros, esto que cuando uno empezó a hacer agua, poder llamar por teléfono, poder hacer equipo con alguien, un Zoom, tenemos las reuniones del RACAF mensualmente, que tienen que hacer equipo y así poder crecer de a poquito, y es como todos nosotros estamos creciendo de a poquito, apoyándonos en gente como Lina, en gente como Marina, que no se abrumen, y también en esto de que tenemos que estudiar y aprender, y acá estamos aprendiendo de ustedes, porque esto es complejo, pero es lo que tenemos que manejar para nuestros pacientes, ¿no? Así es. A mí me parece divertidísimo, pero bueno, suele ser muy complicado muchas veces. Muchas veces. Marina, no sé si tenés alguna pregunta o algo. No, acompañan las palabras y es muy complejo, al mismo tiempo muchas veces se está simplificando porque en cada vez más guías y más trabajos proponen hacerle todo a todos, ¿no? Así que después está la complejidad de hacer que ver qué hacemos con los hallazgos, pero bueno, hay una parte más resuelta que cuando nosotros empezamos era a quién le pedimos, qué gen le pedí, cómo se lo pedí, con cuál lo complementás, cosa que totalmente no existe. Ahora es como nuestros hijos que nos enseñan ellos la tecnología a nosotros, o sea, los que empiezan asesoramiento ahora vienen en otro mundo, ¿no? Nosotros vimos como una revolución en 10 años increíble. Increíble. Pero bueno, nada, no ignorar el pasado, sino ver cómo manejar lo mejor posible el estándar de cuidado de hoy. Ver y ordenar, que es lo que Lina nos va a mostrar a la clase que viene, nos va a hablar un poquito del Programa Nacional de Cáncer Familiar, las diferentes herramientas que ha desarrollado en todo este tiempo. Yo les he enviado a los alumnos, Lina, la mayoría de los links de los diferentes instrumentos que están en el sitio web del RACAF, del sitio web, así que va a estar Lina en la clase que viene, para todas las preguntas que tengan, lean y vean un poquito esas herramientas, que va a estar bueno, y nos va a ir comentando, bueno, todos los diferentes proyectos y cosas. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros ya tenemos mucha gente de otros países que está empezando de a poquito con esto, por eso le decía que no se sientan abrumados, es buscar equipo, así como vos pudiste darnos a nosotros. De hecho, lo hemos hecho en grupo a partir de médicos que venimos haciendo esto hace años. Marina también la rema en el hospital público, lo sabe desde hace un montón, hemos hablado 1000 veces de esto, y se trata de irse acompañando, ir tratando de lograr cosas de a poco. Al principio siempre hay frustración, pero las cosas se van logrando dentro de lo que el sistema permite, más o menos, pero siempre se logra algo, así que hay que avanzar. Empujar. Lina, te agradecemos un montón, Marina también, muchísimo. Gracias a todos por el interés, hubo un montón de preguntas. Sí, tuvimos un montón de gente y los esperamos entonces el miércoles que viene para Lina por el cierre y que nos comente todos estos nuevos instrumentos, herramientas y proyectos del programa. Muy bien, nos vemos el miércoles. Gracias a todos. Gracias Marina, gracias Nico, chau. Gracias.